Muy buenos días desde Melon Bites. Viene el verano, viene el calor y no siempre vamos a estar de ruta por ahí a mediodía, ¿no? Hoy, para variar, voy a descansar un poquito durante el día, que se está genial en la sombra, y os voy a enseñar algo que hace tiempo que ando detrás. No es ultralight, va de cables, de enchufes, pero me encanta. Hoy, como veis, tenemos un campamento muy diferente, lo que llaman glamping, pero sobre todo os quiero hablar de este producto que se conecta a la placa solar. Blue ETC ha sido muy amable en enviarme este generador solar. Os lo voy a resumir un poco para qué utilidades yo lo voy a utilizar, hablar un poquito de las características, qué se puede hacer con ello, qué no se puede hacer, y qué ventajas le veo yo sobre otras alternativas, ¿no? Lo primero, ahora que estoy cómodo, nos vamos a preparar un cafetito. Mientras disfrutamos de este café, dejadme contaros las utilidades que le veo a esto simplemente en mi día a día. Y una de las utilidades obvias es la acampada en un camping. La opción más interesante y más común estos días es no solo en el coche, sino también en cualquier tipo de furgoneta, autocaravana, donde sea, que tengas una fuente fiable de electricidad. Vas con un coche normal, con una furgoneta, y sí, pues puedes acampar, pero empiezas a enchufar cosas y no sabes si te vas a quedar sin batería o no. Y yo os voy a añadir la tercera utilidad, en mi caso, que es la del trabajo. La del trabajo cuando voy a hacer fotos por un encargo o voy a hacer un pequeño vídeo. Me simplifica muchísimo esto, sobre todo para el tema de vídeo, y mucho ya se está utilizando para foto, el tema de luz continua. Y la luz continua, todo en base a LED, 40 vatios, 60, 150, entonces necesitas siempre un rango de electricidad bastante importante. Si tenéis un vehículo y queréis ir unos días para hacer rutas o lo que sea y dormir en el coche o en una pequeña furgoneta, pensar un momento la instalación porque yo lo contemplé cuando hice la camperización ultralight, está el tinglado, tantos cables, tantas conexiones y ITV y un boletín de instalación, cosa que todo esto te lo ahorra. Estuve tentado a veces de comprar un chisme de estos, hombre, marcas desconocidas, y, hombre, porque eran más accesibles, ¿no? Pero claro, resulta que tienes que empezar no solo por la calidad de la batería, pero es que aquellos chismes baratos que vi andaban entre 100 y 160 vatios hora. Estos son los vatios de los que podéis tirar de esto por hora. Quiere decir que si enchufáis algo que gasta 50 vatios, podréis tirar 10 horas gastando esos 50 vatios continuos, por supuesto continuos. Este panel solar en concreto es de 120 vatios, lo cual lo considero perfecto para cargar esta batería. ¿Por qué? Porque esos 120 vatios nos van a dar una carga al sol. Es importante que esté siempre iluminado completamente, pero de 80 y hasta 90 vatios sin problema, lo cual nos lo permite cargar en 5 horas, no hay que estar 2 días esperando ni nada. Eso por supuesto si estuviera vacío. Si lo tenemos a media carga, pues en 2 horitas y pico, lo tenemos otra vez cargado. Esta es de PowerOak, de la misma serie, os pondré en pantalla cuál sería compatible.
Esto lo encuentro ideal siempre que tengáis o una pequeña cabañita, una camper que la podáis aparcar y podáis poner esto en el techo. La carga solar que tenemos se enchufa, viene todos los cables incluidos, enchufado, funcionando. En todas las cargas, me da igual solar que en casa, que en el coche, todo lleva un regulador interno. Lleva un regulador interno que va a buscar la carga óptima, tiene un ventilador que va a proteger del sobrecalentamiento, tanto de las baterías como de todo lo que lleva dentro. Bueno, vamos a hacer una prueba para explicaros un poquito todas las fuentes de salida que tiene esto, ¿vale? PD, portátiles, tabletas, móviles, a 45 vatios que te carga esto, es genial, te puede cargar rápido esto, un iPad, el teléfonos que admitan carga rápida. Tenemos 4 USBs más, ¿de acuerdo? 4 USBs donde vamos a poner una batería de la cámara, vamos a poner un antimosquitos, por si acaso. Lo encendemos también, ponemos mi móvil, ya está cargando. De momento solo estamos cargando 30 vatios. Vamos a cargar el dron también. Ahí está cargando. Bueno, que os quedáis sin USB, pues nada, metéis en carga C también. No, pero esto no es suficiente, vamos a meterle más todavía. Vamos a meterle más todavía. Por aquí hay otro cable. Bueno, tenemos enchufado ventilador, antimosquitos, dron, batería, móvil, portátil, foco LED de 50 vatios. No tengo un móvil wireless y ahora mismo además está cargando más a través del solar, está cargando hasta 90 vatios y está consumiendo unos 75, 80. Quiere decir que aun tirando de todo esto me está cargando la batería. Bueno, resumiendo, sin querer asustaros por los cables y tal, lo que quiero es transmitiros el concepto de la comodidad de esto, ¿no? De no andar sufriendo que dónde enchufo esto, dónde enchufo lo otro, sino que veis que tenéis bastantes usos. Todavía tenemos más tomas, tenemos una toma típica de mechero de coche de 12 voltios a 10 amperios, lo cual es una barbaridad y os da para cualquier cosa, para una nevera con compresor, para un aspirador de coche. Tenéis 2 tomas adicionales de 12 voltios y tenéis una carga wireless arriba. Comentaros por la parte de atrás el puerto de carga, tanto para carga en casa, carga solar o carga en el coche, y una pequeña linterna que muchas veces es práctica cuando andáis con tanto cable y tanta historia como yo. Este es el ventilador automático que se acciona tanto para proteger los circuitos como mantener las baterías, ya que las baterías al cargarse y descargarse generan calor. Entonces esto lo que hace nos mantiene un poquito la temperatura, evita que se estropeen las baterías y funcione todo como un reloj. Por supuesto es una inversión seria, no es una inversión cualquiera. Voy a ser lo más imparcial en esto. Si lo que necesitáis es algo para ir un simple fin de semana de acampada y cargar 3 cositas, creo que esto no es para vosotros. Si salís bastante, aunque sea en coche, en furgoneta, y requerís de muchísimos artilugios electrónicos, hablo portátiles, hablo tabletas, drones, cámaras, etcétera, 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 creo que es un aparato ideal por lo compacto que es y por lo que pesa. En 6 kilos lo tienes todo. Tienes un regulador de carga, un regulador de descarga, diferentes opciones para cargarlo y diferentes opciones para descargarlo cargando tus chismes. Voy a hacerme un pequeño lunch y nos vemos en el próximo vídeo.